Hermanos, amigos, nuevamente con la bendición de saludarlos, abrazarlos en el amor de Cristo. Estamos celebrando nuevamente esta oportunidad de vida y de bendición que el Señor nos da al compartir el mensaje que nos transforma, que nos cambia, nos da dirección. Estamos en medio de este hermoso tiempo de verano, sin embargo, con estas temperaturas que estuvimos sufriendo, mucha gente, estamos orando por aquellos que han sufrido pérdida. Ustedes saben, los adultos mayores que no tienen ese sistema de enfriamiento o aire acondicionado han fallecido, y oramos para que el Señor consuele la vida de aquellos familiares que están en este lapso de pérdida. Nuevamente avisándoles que con mucha emoción que estamos regresando a las instalaciones del Grupo Kairos con la ayuda de Dios el siguiente domingo en el 8469 de Cedar Street, allá en Mission. Entonces ahí estaremos reuniéndonos nuevamente como estábamos a las 2 de la tarde, y ahí estaremos celebrando una vez más, ahora en esta nueva normalidad, con la ayuda del Señor, estando de regreso en estas facilities o instalaciones del grupo, ¿no? Y bueno, este día vamos a tener un mensaje hermoso acerca de responder esta pregunta de lo que si la Biblia explica o qué dice la Biblia acerca de la religión. Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a ver desde la óptica del libro de Santiago qué dice Dios acerca de la religión. Y para esto, antes de iniciar con el mensaje, que estoy seguro, si tú tienes preguntas o te han dicho eres religioso o por qué tienes esta religión, nosotros sostenemos un punto de vista de lo que la palabra de Dios dice, y tú puedas tener la respuesta y así darle a aquellos que te puedan hacer esta pregunta, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios acerca de la religión. Pero antes, ¿por qué no oramos? Y así ponemos en las manos del Señor este mensaje que espero bendiga tu vida como me ha bendecido a mí. Amén. Bueno, Padre amado que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Dios, gracias te doy por esta oportunidad que nos das de poder nuevamente presentar el mensaje que nos salva, que nos cambia, que nos transforma, Señor. Y Padre, oramos por aquellos que han de recibir esta palabra, este mensaje que viene de tu corazón. Señor, que las puertas de nuestros corazones estén siempre abiertas para que esta palabra que es implantada en nuestras vidas, Señor, nos transforme y nos salve. Gracias por aquellos que han de escuchar, y Padre, gracias por aquellos que vendrán a tus pies. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, y que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana, muy hermoso de parte de Dios. Y bueno, vamos a poner esta pregunta a consideración. ¿Habla la Biblia, el libro que tú tienes en tus manos, acerca de religión? Es decir, este ejemplar que tú tienes de la palabra de Dios, ¿habla de religión? Y para empezar tendríamos que definir qué es religión. Y un significado genérico te lo comparto a continuación acerca de la religión, y este dice que es un sistema de creencias. En algunos casos son costumbres y símbolos establecidos en torno a una divinidad o de lo sagrado. Así es que entonces la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o a los dioses, ya que tenemos en algunos casos que hay religiones que son politeístas, es decir, que tienen más de un Dios. Entonces, alrededor del mundo, lo que tú tienes, lo que tú has visto, es que hay un sistema de creencias donde proliferan de diferentes formas los diferentes estilos de religión. Tenemos como el judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, y ahí estamos el cristianismo, que nos consideran como religión, ¿verdad? Y para dejar por un lado al cristianismo, porque nosotros consideramos que no somos religión. ¿Y por qué? Ahorita te lo voy a explicar para que tú tengas
la respuesta cuando nos dicen que somos religiosos o que pertenecemos a la religión del cristianismo. Bueno, y también está lo que es el sijismo, es una religión rara, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en todo lo que son las diferentes religiones porque no es el tema de esta mañana. Y está el agnosticismo, que está basado en un ateísmo secular, es decir, que aquellos que niegan la existencia de Dios, la definición, ellos también se han convertido en religión, porque tienen la creencia de que Dios no existe, lo cual es una contradicción. Bueno, entonces tenemos que, si todo este sistema de religiones alrededor del mundo que tenemos, ¿verdad? Y que las hemos visto de muchas y diferentes maneras y colores, entonces la pregunta es, querido hermano, querido amigo, ¿cuál es la verdadera religión? Porque a diferencia de lo que se dice por ahí, que todas las religiones te llevan a Dios, esto es una falsedad, ya que Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces no hay acceso, ¿verdad?, a Dios si no es a través de Jesucristo. Y todo lo que tenemos alrededor, ¿verdad?, carece de esta regla de lo que Jesucristo nos vino a compartir y a enseñar. Nuestro Señor Jesús, Él dijo que Él es el acceso directo al Padre. Bueno, entonces, ¿puede alguien, con esta pregunta que a continuación quiero hacer, ¿puede alguien ser extremadamente religioso y estar absolutamente equivocado? La respuesta es efectivamente que sí, ya que con un fundamento bíblico podemos verlo. Y dice ahí en el capítulo 26 de Hechos, en su verso 4 y 5, ahí tiene un título que dice la vida anterior de Pablo, ¿no? Y vamos a ver lo que dicen estos dos versículos, que te bendigan, y vamos a continuar también con el libro de Santiago para ver lo que esta epístola hermosa tiene que decir acerca de la religión. Bueno, aquí en Hechos 26, 4 y 5 dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí tenemos al apóstol Pablo defendiéndose, ¿verdad?, en el concilio, porque lo estaban acusando de ser un disipador, que estaba trayendo un mensaje, herejías, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mismos, ¿verdad?, de sus connacionales lo estaban acusando. Y él en su defensa dice que él, si quieren testificarlo, obviamente dice que él vivió conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión y viví fariseo. Entonces, ahí tenemos a el apóstol Pablo como un gran religioso que vivía así, en ese estilo de vida de lo que es el religiosismo. Y luego te vas al verso 9 y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque él odiaba a los cristianos, él los perseguía. Y ahorita viene el relato y explica cómo es que ejercía su religiosismo, vaya. Verso 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ve al gran religioso de Pablo, lleno de odio, lleno de coraje, lleno de enojo, persiguiendo a los santos. Y el verso 12 dice esto: y ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo a las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces aquí tenemos para base, para fundamento, que el gran religioso, ¿verdad?, en su momento Saulo, como un gran religioso, fue un perseguidor, era un religioso empedernido. Y si alguien se consideraba religioso, porque él dice: viví entre lo más estricto, lo más determinante de lo que es nuestra religión, ¿verdad? Así viví, y ellos lo pueden atestiguar o lo pueden testificar de que así vivía yo. Era muy religioso. Y aquí tenemos entonces que hubo un encuentro. ¿En qué momento se le cae la religiosidad a Pablo? Pues fue efectivamente cuando tiene el encuentro con Jesús, cuando escucha su voz y dice que vio una luz del cielo que resplandecía, y más que el sol resplandeciente, era más fuerte esta luz, dice, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y no solamente esa luz, sino que pudo escuchar audiblemente la voz de Jesús, ¿verdad? Diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, estamos viendo que nosotros, ¿verdad?, cuando venimos a Jesús y cuando el Señor te está llamando, venimos con muchos preceptos, venimos con muchas cosas y tradiciones que nos implantaron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿ya?, etcétera, etcétera, incluso hasta la cultura. Pero lo que necesitamos, como en el caso del apóstol Pablo, es tener un encuentro directo con el Señor Jesús. Y de esa manera fue que él fue cambiado, fue transformado, dejando atrás toda esa religión, toda esa cultura, todos esos modelos y preceptos en los cuales vivió y creció, porque pudo ver entonces que había algo más que lo que la religión le estaba ofreciendo. Entonces, la pregunta que sigue: ¿cuál es, o ponemos esta pregunta, cuál es la gran diferencia entre todos los sistemas de creencias religiosos y el cristianismo? Porque vaya que nos han encerrado dentro de todo esto que son religiones, como que nosotros formamos parte de una religión también llamada cristianismo, pero es como una etiqueta que nos identifica, ¿no? Que somos cristianos, efectivamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre los religiosos en general y el cristianismo? Si pudiésemos marcar esa gran diferencia. Y claro que sí, la gran diferencia es cuando venimos a Cristo y Jesús, en su gracia, en su gran amor, ¿verdad?, nos abraza y nos transforma, nos salva. Y entonces nuestra vida es transformada y cambiada. Y después nos dice el libro de Efesios que somos nueva criatura en Cristo. Y entonces Él nos ha transformado y nos ha cambiado, nos ha renovado para vivir en novedad de vida. Ya no la vida del pasado como el apóstol Pablo, sino ahora en novedad, una nueva vida en Jesucristo. Qué bendito y hermosa es su palabra. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos ahora a la epístola de Santiago, y entonces aquí tenemos un punto de vista muy claro acerca de lo que es la religión, de acuerdo a la óptica del libro de Santiago. Y dice que la verdadera religión se expresa en la vida diaria. Es decir, el cristiano, tú y yo, ¿verdad? Y antes de que me critiques: ay, el pastor Rubén ya está diciendo que sí, que el cristianismo es religión. No, espérame un segundo, porque ahorita lo vamos a explicar desde la óptica. Acuérdate que estamos nosotros dirigidos por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué dice, ¿verdad?
el gran escritor sagrado Santiago acerca de lo que es la religión. Pero permíteme un segundo, ahorita lo leemos. Entonces dice que la verdadera religión se expresa en la vida diaria. Y dice ahí en el capítulo 1, versículo del 21 al 27. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno, ahí viene, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está, ahí la tenemos. La definición de cómo nos lo pone escritor Santiago. Pero ojo, no quiere decir que tú y yo seamos religiosos, sino que es en este sentido la práctica de nuestra vida diaria, excluyendo todo religiosismo, todo de lo que hemos estado platicando en estos últimos minutos. Así es de que dice aquí, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero veamos el contexto, ¿verdad? Dice ahí el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y cuando vemos esa analogía que pone de que es como aquel que se mira en un espejo, ¿verdad? Y que considera en un espejo su rostro natural, es lo que está diciendo el siguiente versículo 23, por el que se considera a sí mismo, y luego dice que te ves en el espejo y te vas y te retiras, y luego olvidas cómo es que era tu rostro. Y a esto le he puesto yo como un comentario lo absurdo de ser solamente oidor de la palabra, porque entonces eso está ligado a un religioso que solamente oye, pero no aplica la palabra que ha sido implantada en nuestro corazón. Entonces, es tan absurdo como el que tú te ves en un espejo, ¿verdad? Y consideras tu rostro, te vas y se te olvida cómo era tu rostro. Así te lo está poniendo Santiago. Es tan absurdo esto como que seas un solamente oidor de la palabra con todo tu religiosismo, pero no la aplicas, no la pones en práctica la palabra. Entonces, de acuerdo al modelo que te está poniendo aquí, ¿verdad? Santiago te dice que la verdadera religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar. Y te pone allí la proposición en el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque pues te quedaste en religión vana, porque eso no es lo que vino Jesús a enseñarnos. Y ahorita te voy a llevar al pasaje que Jesús nos dejó de lo que va a suceder con aquellos religiosos que fueron oidores, ¿verdad? Olvidadizos, que se les olvidó, y no hacedores de la palabra. Entonces, desde la óptica de Santiago, eso es lo que está diciendo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pudimos extender nuestra mano a un débil, a un enfermo,
alguien que estaba en necesidad, en tribulación, como aquí lo está diciendo, ¿verdad? Y también dice guardarse sin mancha del mundo. Son dos cosas que tú y yo tenemos que considerar, te las dejo para que las medites. Si, ¿verdad?, ha habido necesidad alrededor tuyo y no has extendido tu mano para bendecir a alguien, pues es un buen momento que hoy Dios está diciendo, considera, no solamente de oír la palabra es suficiente, porque también hay que llevarla a la práctica, querido amigo, querido hermano. Y en segundo lugar es guardarse sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tú y yo somos solamente temporarios. Aquí no nos vamos a quedar. Pero sí es cierto que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está allá. Estamos sentados a la diestra del Padre espiritualmente a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto porcentaje de lo que en este mundo existe sigue dominando o sigue cohabitando en nuestro diario vivir? Porque, como te lo decía, la religión, de acuerdo a este escritor, se vive diariamente en nuestro diario vivir. ¿Qué tanto del mundo nos sigue gobernando? ¿Qué tanto de las tentaciones y todo lo que este mundo ofrece y que nos separa y nos aleja de Dios sigue cohabitando en nuestra vida? Entonces, para Dios, ojo, esto es muy importante. Por último, te dejo con este pequeño pasaje que Jesucristo les dijo ahí en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y dice palabras de Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel veniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Aquí en este pasaje, amado de Dios, estamos observando lo que nos está aquí acentuando Santiago, que hubo unos que fueron solamente oidores de la palabra, pero nunca la llevaron a la práctica, como pudimos ver en este pasaje cuando Jesús está separando a las ovejas y a los cabritos, ¿no? Entonces hay dos tipos, ¿no?, de personajes ahí: los que olvidaron, los que solamente fueron oidores olvidadizos, y aquellos que fueron los que aplicaron, los que hicieron, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores, porque con esto nos engañamos a nosotros mismos. Cualquiera que diga, yo sigo al Señor, soy muy religioso inclusive, ¿verdad? Pero no lo aplicamos, y eso me lo digo yo primeramente a mí, me lo aplico a mí con de veras, con mucha emoción, porque esto me lo debo de predicar a mí mismo. Pues así también, amado de Dios, ¿verdad? La palabra es para todos, a todos el Señor nos da de su gracia, pero ahí en esa abundante gracia también el Señor nos entrena y nos está, ¿verdad?, empujando a que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra, que se nos olvide el día de mañana. Pues bueno, esta es la óptica como este hermoso escritor, ¿verdad?, Santiago, nos da la palabra de que la verdadera religión, si alguno se considera, se vive en la vida diaria. Es decir, no solamente el domingo, cuando venimos a la casa de Dios y a escuchar la palabra de Dios. Y de ahí pasa toda la semana, ¿verdad? Y pues, ¿acaso no consideraremos lo que en la palabra dice, ¿verdad? Que pues sigamos diario, en nuestro diario vivir, la palabra que ha sido implantada en nuestra vida, la cual puede salvar nuestras almas. Con mucho amor, con mucho cariño te lo mandamos, tus amigos de Kairos. Y ahora vamos a hacer la oración para despedirnos y pedirle al Señor que proteja tu vida. Amén. Bueno, Padre amado que estás en el cielo, mi Dios, dejamos esta semilla de palabra, Señor, que siempre nos empuja a no quedarnos estacionados en solamente escuchar y olvidar, sino que queremos, Padre, ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, preséntanos oportunidades, mi Dios, donde podamos aplicar y extender tu mano, Señor, porque cuando nosotros extendemos nuestra mano, tú lo estás haciendo a través de nuestras vidas, Padre amado. Gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y así ser retados, Padre, y así seguir este camino de fe, el cual nos llevará, Padre, hasta que tú vengas y nos conservará, Padre amado, en tu bendita voluntad. Gracias por tu palabra, mi Dios. Dejamos en tus manos a aquellos que están en una situación difícil, aquellos que están sufriendo, Padre, que tú seas, mi Dios, la fuente de salvación. Si alguno está padeciendo por cuestiones financieras, Padre amado, abre las ventanas de los cielos. Padre, extiende tu mano. Y así también, si hay alguno que esté enfermo, batallando con una enfermedad, tú eres poderoso, mi Dios, para que en este momento esa persona sea sana, mi Dios. Pon tu mano de poder, de salud, Señor. Y dejamos así a tus hijos para que tú cuides su salir y su regresar en esta semana que comenzamos. En el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén y amén.